Bienvenido una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma y con nuestra querida amiga y colaboradora, la pediatra infectóloga, la doctora Carmen Sara Mota. Bienvenida, Carmen, a tu programa. Buenas tardes y gracias una vez más por... este programa es mío. Así mismo es tuyo. Pues, Carmen, hoy tenemos unos temas, porque digo unos temas, pues son dos temas muy interesantes y en respuesta a lo que nuestras televidentes nos han escrito. Uno de estos temas es la automedicación, porque parece que han estado escuchando de que por los virus, las infecciones que actualmente están en el momento, como dengue, gripe, pues las personas están automedicando en la casa. Entonces queremos aclarar un poco sobre la automedicación y aprovechar también ese momento por varias preguntas que nos hicieron sobre la gripe, sobre el momento, el virus de la gripe, que ahora mismo todo el mundo está con síntomas de gripe, la mayoría de las personas está con gripe, como se conoce normalmente, y queremos pues entonces aclararle a nuestros televidentes un poco sobre esto. Pero comenzando sobre la automedicación, Carmen, ¿qué tú podrías decirnos a nosotros sobre esta usanza o esta costumbre de que cuando ocurre algo, pues normalmente nos automedicamos o tomamos lo primero que pueda encontrar sin saber verdaderamente cuáles pueden ser las consecuencias de esta acción que estamos haciendo? Mira, así es un problema que en cierta manera le inquieta a uno como médico, porque si bien es cierto que hay muchos medicamentos de venta libre y medicamentos que son de alguna manera inofensivos y que quizás su uso no tendría un efecto severo inmediatamente, no es menos cierto de que todos los medicamentos tienen sus efectos adversos. Incluso yo siempre le digo a las personas, hasta el agua exageradamente podría también ocasionarnos problemas, por mencionar algo que es completamente inofensivo, el agua. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en lo que principalmente, por lo menos en pediatría yo veo, es que una persona tiene una sintomatología y el vecino le dice, pero yo me sentía así hace 2 semanas y me indicaron esto. Y muchas veces yo he venido a conversar aquí sobre enfermedades donde terminamos, cuando la primera parte de que hablamos de los síntomas clínicos, ¿a qué conclusión llegamos? Que son síntomas muchas veces indistinguibles unos de otros, que no hay ninguna sintomatología que sea específica para una enfermedad. De manera tal que, por ejemplo, un proceso gripal, que es uno de los procesos donde las personas más se automedican, cuando es, por ejemplo, viral o es el principio de una infección seria como una neumonía, por ejemplo, empiezan idénticamente. Fiebre, tos, malestar general. Pero ¿cómo tú saber cuál necesita antibióticos, cuál solamente necesita reposo y líquidos? Pero la mayoría de las personas simplemente cuando tienen síntomas de gripe, pues toma algún medicamento. Si son adultos, cápsulas, si son a los niños, le dan suspensiones, cuando generalmente no las necesitan. Y es parte de ese problema que tenemos. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque actualmente con estos procesos virales que existen, tanto como la gripe como el dengue, pues estamos viendo, y me está ocurriendo mucho en la consulta cuando veo a los pacientes, de que hay pacientes que llegan y me dicen, no doctor, ya yo estaba tomando esto. Entonces me dan un nombre de medicamentos, y yo a veces digo, pero ¿cómo usted está tomando antibióticos para el dengue? Porque en el dengue no se debe de tomar antibióticos, o sea, no hay una implicación de uso de antibióticos porque es viral. Asimismo para la gripe estamos viendo ahora que están llegando muchos pacientes y me llegan, como tú dices, con malestares generales, pero ya medicados. Entonces, para uno llegar entonces al diagnóstico verdadero es un problema, porque puede ser, como tú bien mencionas, que puede ser un proceso neumónico comenzando, una neumonía quizás que esté en una fase inicial, pero ya está tomando antibióticos y tú enmascaran esos síntomas y uno no sabe verdaderamente qué actuar. En la práctica, ¿qué tú ves con esto con relación a los niños? Que me imagino que todavía debe ser más preocupante. Y no solamente que te puede dificultar el diagnóstico, sino también te complica el tratamiento, porque es un paciente que quizás tú le podrías dar manejo ambulatorios en su casa con quizás el mismo antibiótico que está utilizando, amoxicilina, pero si ya él estaba utilizándola, viene el problema de la resistencia, que es un problema preocupante actualmente, de que por el uso indebido de antibióticos cada vez tenemos más resistencia, más bacterias, microorganismos más resistentes, y eso hace que los tratamientos sean más costosos y complicados, porque usualmente los antibióticos que se tienen que utilizar para manejar las bacterias resistentes son más caros y usualmente con efectos adversos más serios que los antibióticos de uso más común. Con los niños también pasa eso muy frecuentemente, de que tenía una gripe y ahora estaba dando una suspensión. Y es que aparentemente estas suspensiones son de venta libre, es decir, no se necesita la prescripción, una receta médica para adquirirlos. Más preocupante también es que muchas veces las personas van a la farmacia
y le dicen al dependiente, y digo dependiente porque antes en la farmacia había verdaderos farmacéuticos, personas que conocían el medicamento, conocían su funcionamiento, su farmacocinética, farmacodinamia, cómo actuaban. Pero actualmente en muchas farmacias lo que hay son personas que tienen ese empleo, un dependiente. Y a veces la persona va a la farmacia y le explica al dependiente, yo tengo esto, me duele la cabeza, o tengo tos, le explica su sintomatología. Y entonces el dependiente le dice, mire, tómese esto. Muchas veces cuando el paciente está recibiendo la medicación, cuando uno le indaga, no se le ha prescrito ningún médico, sino que ellos lo utilizan espontáneamente. Y otras veces es que en un cuadro similar, ellos fueron al médico, el médico los evaluó y les indicó correctamente, en ese caso anterior, el medicamento. Y entonces luego se ven con un caso similar y dicen, esto se parece, y cuando yo tenía esto, me indicaron tal cosa, pues yo lo voy a utilizar. Que eso me pasó recientemente también. Sí, sabes que ahora traje eso, tengo una historia que es un poquito incómoda, pero que es bueno que quizás nuestros televidentes lo sepan, que estoy medicando en un centro de salud hace ya bastante tiempo. Estoy viendo un paciente, me llaman por una situación y le indico sus antibióticos según corresponde, por los síntomas y el área. El paciente respondió perfectamente. Se le da de alta y me llaman nuevamente como a los 4 días con otro paciente que llega, y el paciente llega con unos síntomas parecidos. Cuando yo reviso, a ver, le hago la historia, leo al paciente, pero cuando veo lo que le están medicando con el mismo antibiótico que yo estaba medicando al paciente anterior. Yo pregunto, ¿por qué están haciendo esto? No, doctor, pero con el tratamiento anterior funcionó perfectamente. Eso y era algo completamente diferente que no ameritaba, o sea, era como si estuviéramos dándole con cañones a una hormiguita, como yo digo con los antibióticos, sí. Y no eran esos antibióticos los que ameritaba, iban a funcionar, claro que el paciente estaba mejorando, pues no eran los antibióticos recomendados. Y con la infectología pasa eso, al infectólogo normalmente nos llaman ya cuando el caso ya está complicado. De todo. No, y una cosa que hoy precisamente yo comentaba con una colega, ella me decía que su niña tenía fiebre y tenía 3 días con fiebre, y ella le puso un antibiótico y que la niña a las 12 horas la fiebre desapareció. Yo le dije posiblemente iba a desaparecer la fiebre, y generalmente cuando el antibiótico hace efecto tan rápidamente era porque no era necesario. Esa fiebre iba a desaparecer, porque la mayoría de ellos, y ella incluso el que mencionaba, era la citromicina, que no empieza su efecto tan rápidamente. Cuando en la primera dosis, de la primera a la segunda dosis del antibiótico, ya el paciente comienza a sentir una mejoría. Increíble. Uno dice, no, es que no lo necesitaba, porque generalmente uno espera 24 o 48 horas y es una mejoría gradual. Las fiebres van espaciándose, se van haciendo más controlables, pero cuando cuando se usa un antibiótico y que ya en menos de 12 horas, mejoría todo franca, posiblemente eso como quiera iba a ceder. Lo que pasa es que a veces no nos gusta esperar, pero principalmente el riesgo es cuando las personas se automedican. Y nosotros quizás, como somos infectólogos, nos enfocamos mucho con el asunto de antibióticos. Pero en otras situaciones también, yo incluso he escuchado, como decimos coloquialmente, comiendo boca. Es decir, uno está sentado aquí y alguien está hablando y a veces tú no puedes evitar escuchar. Yo tengo la presión alta, no, pero mira, la pastillita mía. O sea, gente que se comparte los medicamentos de la presión, por ejemplo, el antihipertensivo, cuando posiblemente tú y yo somos hipertensos, pero por razones diferentes, y tu hipertensión se controla con un tipo de medicamento, el mío con otra, pero a mí ese día se me olvidó, pero tómate la mía. O sea, cosas como esa son muy frecuentes en nuestro medio, y que me llama la atención también que la gente no cree en nosotros, ¿sí? Es decir, tú le explicas algo a un paciente y él dice que sí, que te entiende, pero la vecina le cree más. Y cuando la vecina le dice, no, pero tómese eso, a la vecina le hacen caso. Sí, eso es tremendo. Por eso siempre mencionamos aquí en este programa la importancia de que ante cualquier signo, ante cualquier síntoma, pues que el médico vaya el paciente acuda a un servicio de salud donde va a tener un personal capacitado, un personal entrenado, un profesional que le va pues a decir verdaderamente qué debe de tomar y cómo debe de tomarlo. Y si no lo entendí, simplemente tengo que preguntarlo de nuevo, porque el personal de salud está para eso, para ayudar, pero siempre en un lugar indicado, en un centro de salud próximo,
no se lleven, bueno, quizás a la vecina le fue muy bien, quizás al vecino, quizás a alguien en la casa le fue bien, pero a usted no tiene por qué irle bien con ese medicamento. Entonces, por eso, acude a un centro de salud donde un profesional lo vaya a ver y que le indique entonces el medicamento que debe correctamente de tomar. Carmen, vamos un momento a una pausa y vamos a regresar con ese otro tema de los procesos virales, de la gripe, eso que está ahora mismo en la población, teniendo muchas personas que no están yendo al trabajo, muchos niños que están dejando de ir a la escuela por la gripe. Vamos a edificar un poco a nuestros televidentes sobre la gripe, qué es y cuáles son las maneras que podemos hacer para evitar que se complique y quizás controlarla. Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio.